Está con nosotros Pedro Salinas, periodista y autor del libro Mitad Monje, Mitad Soldado, que marcó un hito en relación al tema del sodalicio, esta organización que sirvió como el espacio para el sometimiento psicológico, físico, en algunos casos sexual de algunos jóvenes, y que produjo este cambio, yo creo que en la sociedad, ¿no, Pedro? Sí. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la bienvenido. invitación. Una de las cosas que más nos impactó a Paolo Ugaz y a mí, después del lanzamiento de la publicación y el impacto importante que generó en la sociedad, fue la reacción de la opinión pública, ¿no? Porque yo pensé que nos iban a ver pues como, esta es una publicación anticlerical, como que aquí hay gente que tiene posiciones de comecuras y quieren ir contra la iglesia, y fue todo lo contrario, ¿no? Creo que fue una reacción bastante sana por parte de la opinión pública y por parte de la población católica, de la comunidad católica. Reaccionó súper bien en este caso. Pero han pasado cosas importantes en el sentido positivo. Primero, que el tema es un tema del que se ha hablado y ha generado reacciones notables, porque mucha gente, en casos que ya no tienen que ver con el sodalicio, ¿no es cierto?, ha tomado el coraje y el valor de contar las experiencias que han vivido, ¿no?, al amparo. O sea, no estoy diciendo que el abuso contra menores, la pedofilia y esto sean una exclusividad de las instituciones católicas, ni mucho menos, pero lo que es cierto es que sí han sido espacios que han sido utilizados, ¿no?, para que estos hechos ocurran. Y yo, por lo menos, en la experiencia personal que yo he tenido en los últimos meses, muchísima gente empieza a hablar de estos temas y a denunciarlos, ¿no? O sea, ha sido, digamos, estimulante en el mejor sentido de la palabra para las víctimas, ¿no? Como catártico, ¿no? Creo que ha habido algo de eso, un efecto que ha sido como liberalizador. En Australia, hace muy poco acaban de presentar un informe preliminar de un informe general que van a presentar a fines de este año, que les ha tomado 4 años. Se trata de una comisión en la que han investigado abusos a menores, abusos sexuales a menores en instituciones en general. Los resultados son alucinantes. Uno de ellos, por ejemplo, dice que el 67% de los abusos sexuales perpetrados contra menores es en instituciones católicas. Otro número que me impactó, que lo tengo todavía presente, es que el número de años que se demora una persona que ha sido abusada sexualmente de menor son 33 años. Por eso cuando yo escuchaba al abogado Armando Lengua Balbi, ¿no?, o al propio cardenal Cipriani, pechando a las víctimas, oye, pero ¿por qué no lo denunciaste en el momento? ¿Qué, no le dijiste a tus padres? ¿No fuiste donde un médico legista? O sea, hasta ese nivel de claro, preguntas. Claro, porque además lo que ocurre... Crueles. Claro, nosotros lo hemos conversado mucho con especialistas, no solo con denunciantes, sino con psicólogos, con especialistas, que lo que dicen es que lo que ocurre es algo muy complejo en términos psicológicos y muy dañino. ¿Por qué? Porque la persona que abusa de ti es una persona por la que tú tienes, por lo general, afecto y confianza. Es decir, confianza y en algunos casos subordinación emocional. Entonces es destructivo, te sientes culpable de lo que está pasando. Entonces es un larguísimo proceso de reconstrucción personal el que te lleva a determinado momento a tener la capacidad de comunicar eso que te ha ocurrido. Y en el que se mezcla la vergüenza, bloqueos, ¿no es cierto?, de corte psicológico, hasta que en el momento que tú quieres ya verbalizar y explicitar el hecho, resulta que el caso había prescrito, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora, un adelanto de un tráiler argentino titulado No abusarás, sobre casos de abusos sexuales a menores en Argentina, que tiene características muy parecidas a lo que ha ocurrido en Boston, o en el caso peruano con el sodalicio, o en el caso mexicano con Marcial Maciel y la Legión de Cristo, o el caso de Fernando Caradima en Chile. Ahora, lamentablemente la actitud que ha habido, es decir, porque esto nos tiene que obligar a enfrentar el tema, ¿no? Porque de ahí vamos a ver los detalles de la situación que está ocurriendo. Pero, por ejemplo, el que se haya planteado la imprescriptibilidad de los delitos
como esto, ¿no es cierto? Sí. Eso es trascendental porque está reconociendo una realidad, ¿no? Es decir, si los científicos te dicen, ¿no? Las personas que han estudiado, ¿no? La psicología, el perfil de las personas que son víctimas de abuso en la infancia, necesitas toda una vida, ¿no? Para reconstruirte y ser capaz de denunciar, entonces tienes que construir una legislación para ese contexto. Y a veces ni siquiera eso. A veces hay gente que se va con esto hasta la tumba. No, que se suicida. Exacto. O se suicida porque no logran terminar de digerirlo. Pero, es decir, eso es un aspecto positivo, ¿no? Pero el otro, es decir, muchas veces uno escucha que gente que ha sido capaz de denunciar encuentra dos respuestas, ¿no? En el entorno familiar, muchas veces es la negación, el no querer aceptar que esto es posible. O sea, ¿cómo el padre va a ser, cómo tu tío, porque ya no hablemos solo de las instituciones religiosas, ¿cómo tu primo va a ser capaz de una cosa así, no? Y en las instituciones religiosas, y esto es sistemático no solo en el Perú, sino en el mundo, que el castigo es el cambio de destino del abusador, ¿no? El cambio de destino o simplemente sanciones entre comillas, que no son tales, sino son maneras de aislar, por ejemplo, al pederasta, que es lo que ha ocurrido en el caso de Luis Fernando Figari, ¿no? Donde la principal sanción, ojo, a Figari hasta el día de hoy no lo han expulsado de la institución, nunca lo expulsaron. Él sigue siendo miembro. Él sigue siendo sodalite. Él sigue siendo, hasta la fecha, ¿Y él vive dónde ahora? ¿En una casa? Él vive ahora en una casa que me imagino, además, él ha escogido, ¿no? Y que está siendo financiada por el Sodalicium, donde el Vaticano le ha pedido además que nombren a una persona del Sodalicium para que vele por sus necesidades, para que esté atento a las necesidades de Figari y tenga una suerte de jubilación digna y que imagino en palabras de Figari pues debe ser una cosa ostentosa, ¿no? Ahora lo contradictorio es que la propia gente del Sodalicio reconoce, es decir, digamos, en términos oficiales, sí, lo más severo no ha sido la resolución de la Fiscalía, que terminó siendo vergonzosa, ni la resolución del Vaticano, sino los propios reconocimientos del Sodalicio, ¿no? Pero que eran porque ya estaban contra las cuerdas, Nicolás, ¿eh? Sí, estamos en los estudios de Radio Exitosa con el periodista Pedro Salinas, quien junto con Pablo Ugaz escribió el libro Mitad monje, mitad soldado sobre el sodalicio, y que generó a partir de eso una serie de consecuencias imprevisibles, que como nos reconoce el propio Pedro, incluso para ustedes mismos como autores del libro. Inimaginables, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación en este momento? Es decir, ya se planteó el tema de la imprescriptibilidad de estos delitos, ¿no es cierto? Se ha planteado en el Congreso finalmente en qué terminó la situación, en que no va a haber una comisión específica para el tema sodalicio. Sí, en el Congreso se ha quedado en una suerte de nebulosa, ¿no? Que han ido cambiando a partir de un tuit de Kenji Fujimori que hizo que se replantearan todo, pero a la fecha lo último que se le ha escuchado decir al vocero de la bancada parlamentaria del Fujimorismo, a Luis Galarreta, es que si hacen una comisión, va a ser una comisión que amplíe, que abarque todos los casos de violaciones, lo cual me parece una aproximación errada, porque el tema del Sodalicium no es un caso de violaciones, no es un caso que se pueda equiparar incluso con el de el colegio Héctor de Cárdenas, o la Casa de Cartón, o el que investigó hace muchos años Juliana Oxenford, el del colegio José Olaya. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una organización diseñada con una arquitectura que instaló un sistema de abuso de poder, que pasaba por maltratos físicos, psicológicos, y que iban desde violaciones a los derechos humanos hasta casos de esclavitud moderna y en los casos extremos de abusos sexuales, y que ha durado durante prácticamente 40 años, ha nacido desde el propio seno de la sociedad peruana y ha funcionado a vista y paciencia de todo el mundo como esta organización de fachada, de tapadera, con tapadera religiosa,
y que en compartimentos estancos los jerarcas perpetraban este tipo de crímenes y delitos. Ahora, las decisiones todavía no se han terminado de tomar, ¿no es verdad? Es decir, las propuestas están hechas, porque lo que debería haber es, según la propuesta de Fuerza Popular, que la Defensoría del Pueblo abra esta especie de comisión de la verdad, ¿no?, sobre el tema del abuso sexual en el Perú. Lo que ha hecho el fujimorismo es soplarle la pluma a la Defensoría del Pueblo, que en este caso no tiene dientes para citar de grado o fuerza, por ejemplo, a Figari, que está en Roma, a Virgilio Levalli, que es un alto funcionario de la OIT en Ginebra, o a Jeffrey Daniels, que es un sodalite que encubrieron a lo largo de 3 años y abusó sexualmente de por lo menos una veintena de chiquillos de 11 a 12 a 13 años. Yo no tengo ninguna expectativa por parte de lo que haga el fujimorismo, porque el fujimorismo y Sodalicio son aliados tácticos en la práctica. Cada vez que hay este tipo de actividades pro vida, con mis hijos no te metas, contra el aborto, contra la unión civil y etc., se juntan los grupos religiosos y los grupos políticos conservadores, donde está el fujimorismo y donde está el sodalicio. O sea, entre ellos hay una suerte de sinergia política, activista, que no se va a romper, presumo, por investigar al sodalicio. Que el fujimorismo investigue al sodalicio a profundidad sería algo que realmente me sorprendería sobremanera. No creo que eso vaya a ocurrir. Por parte de la Defensoría